Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, vamos a hacer la nota económica de arranque de año con José Luis Espert. Un gusto estar acá en su estudio. Esta vez lo hemos visitado, él siempre viene al canal. Gracias por la invitación. Y bueno, usted se debe estar haciendo muchísimas preguntas, igual que nos hacemos nosotros, ¿no? La primera tiene que ver un poco para arrancar esta nota con la influencia de la política en la economía, ¿no? Y sin lugar a dudas, uno podría titular este primer capítulo La oportunidad perdida, ¿no? Metés dos tipos como Kapitanich, como Kicillof, dos estrellas dentro de lo que es esta órbita, ¿no?, kirchnerista, y de repente es como que los tipos se van desinflando, empieza a haber problemas entre ellos, lo sacaste a Moreno y no se ve ningún efecto. ¿Cómo lo ves vos? Y si de repente esto a lo mejor es una transición para que puedan generar en algún momento algún cambio. Mira, cuando los programas económicos se agotan, yo te diría, es lógico que vos veas, y más si no se acierta con el diagnóstico, a que pasen muchos equipos económicos. Yo no descartaría que este sea uno más, digamos. Así que, por lo tanto, mientras vos desconozcas el problema, desconozcas el origen del problema y tengas desaciertos tan grandes como está teniendo este equipo nuevo de gobierno que la presidenta ha puesto, bueno, no habría que descartar que no sea el último, te diría. Incluso es más, aunque acertaran al diagnóstico, a lo mejor la gente que hace el trabajo sucio de hacer los ajustes, que es lo que se necesita ahora hacer, lamentablemente por todo el desajuste previo, a lo mejor ese es un equipo económico que dura para hacer el trabajo sucio. Pero en la medida en que no aciertes ni siquiera el diagnóstico correcto, vas a tener varios equipos de gobierno dando vuelta, probablemente de acá hasta que termine el mandato de la presidenta Cristina. Usted del otro lado seguramente dirá, bueno, temas puntuales como el dólar, ¿no? Y el dólar, mientras el dólar paralelo iba siguiendo despacito, 5 centavos, 6 centavos, todos mirábamos el dólar oficial y la macro devaluación del gobierno. Pero ahora, por más macro que haga, el dólar es como que escapa escalones. Y la gran pregunta es, ¿estos escalones tienen que ver con el turismo ahora, tienen que ver con cosas temporales? ¿Este salto a 11 es un salto que está para quedarse, es un susto? ¿O cuando ingresen dólares esto puede cambiar? Mira, el problema del dólar, el problema de la inflación, el problema de las reservas del Banco Central, son problemas básicamente monetarios y fiscales. Así que, por lo tanto, mientras vos no enfoques por ahí los esfuerzos y además los enfoques a los esfuerzos de manera adecuada, vas a estar todos los días con el corazón en la boca con el dólar blue y la brecha y el dólar oficial. Yo te diría, hoy vos tenés fuerte presión sobre las reservas, sobre el dólar oficial y sobre el dólar paralelo, como consecuencia que hay mucha oferta de pesos por el déficit fiscal, hay poca demanda de pesos, porque la tasa de inflación esperada por la gente es alta y porque el cepo cambiario ha herido y mucho la sensibilidad de la gente. Y además, por si fuera poco, hay gran demanda de dólares por parte de la gente, como consecuencia del cepo cambiario, la incertidumbre y la inflación esperada tan alta. Por lo tanto, vos tenés ahí un mismatch, un desencuentro grande entre lo que es oferta y demanda de pesos y demanda de dólares. Así que yo te diría, la presión sobre el mercado de cambios, entendiendo por mercado de cambios, dólar oficial, dólar paralelo y reservas, la vas a tener. Este es un problema estructural que ha venido para quedarse hasta que no ataques el problema de fondo, que es el problema fiscal y del cepo cambiario. No es un problema transitorio, no es un tema del turismo, digamos, salvo que el gobierno salga de colocar deuda para absorber pesos, es un problema, yo te diría, permanente. No es un problema transitorio de ninguna manera. Vos mencionaste recién o más o menos déficit fiscal, ¿no? Sí. Déficit fiscal, gasto público y por supuesto para pagarlo, emisión, ¿no? Por lo menos por ahora. Bien. Y esto es algo que es como que se va retroalimentando cada año más, ¿no? Y es una especie como de gran Pac-Man, ¿no? Que te va comiendo a lo bestia. Da la sensación como que hay una especie como de intención de ajuste, ¿no? De levantar las tarifas, que paguemos todos más el bondi, el subterráneo, que seguramente la luz, algún otro impuesto o amague de impuestos como este impuesto inmobiliario, etcétera, etcétera. ¿Vos ves que estas medidas a la larga ellos las irán aplicando? Y si uno lo mira como cuentas, ¿bajará el gasto público de determinada manera que permita que emitan menos y tengamos menos inflación? ¿Se entiende la...? Sí, no. A ver, la economía ha llegado a un punto en el cual el déficit fiscal está empezando a retroalimentarse y espiralizarse.
¿Por qué? Porque ya como consecuencia de la inflación que se está acelerando, empezó a ocurrir el famoso tema de los rezagos fiscales, conocido también como efecto Olivera-Tanzi. Cuando la inflación se acelera, como el gasto público se indexa a la velocidad de la inflación actual, pero la recaudación se hace sobre la base de la actividad del periodo anterior, al haberse acelerado la inflación, vos tenés un desacople ahí entre el crecimiento del gasto y el crecimiento de la recaudación. Claro. No sé si vos has visto, pero los últimos meses el crecimiento del gasto público no ha bajado de 35% y la recaudación está creciendo 22%, Claro. 23, 24. Está creciendo entre 8 y 10 puntos menos que el gasto público. Y eso se va cada vez ampliando O más sea, esa la primera brecha. cosa que tenés es el tema de los rezagos fiscales, que es un tema que te obliga a ser cada vez más duro en materia de gasto público para poder encontrar crecimiento de la recaudación y gasto público. La otra cosa que empieza a ocurrir también es lo que se conoció en su momento como la curva de Laffer. O sea, a partir de determinado momento de presión impositiva, la recaudación impositiva a lo mejor te cae en lugar de crecer como consecuencia que ya es Y salvaje. la gente baja los brazos. Baja los Dice, brazos. Ya no puedo. Así que están ocurriendo las dos cosas. Entonces, por eso el déficit fiscal tiende a retroalimentarse, es más, tiende a espiralizarse. Esto como preludio de respuesta a tu pregunta. ¿Los ajustes de tarifas hay que hacerlos? Sí, por supuesto. Pero no para bajar el déficit fiscal. El ajuste de tarifa hay que hacerlo porque se está derrumbando la producción de energía, por ejemplo. Ahora, de ninguna manera el problema fiscal lo vas a solucionar reventando tarifazos a la gente, porque la economía se te va a caer y vas a recaudar menos y va a tener más déficit, no menos. ¿Sí? Entonces, este problema de los rezagos fiscales y del efecto de la curva de Laffer lo tenés que solucionar atacando el real peso que el Estado tiene en la economía, no los subsidios. Porque los subsidios son una transferencia en definitiva entre los que pagan impuestos y el que recibe el subsidio. Vos tenés que atacar el peso del Estado en la economía, es el gasto en salarios y la planta de personal del Estado. Es el gasto en obra pública, que nadie lo ve además porque es el gasto en bienes y servicios, donde está concentrado 2/3 partes del gasto público, perdón, 3/4 del gasto público. Así yo te diría, los tarifazos no van a cerrar el problema fiscal porque los tarifazos van a hacer bajar los brazos a la gente va a gastar menos en otras cosas y vas a recaudar menos por el crecimiento del gasto privado, te diría, del gasto en bienes. Así yo te diría, el problema fiscal es un problema que tenés muy gordo y no es un problema de los subsidios, claramente. Pero ahí viene algo que tal vez sea todavía más conflictivo, ¿no? Y mucha gente dice el nivel de conflictividad por ahí de 2014 puede llegar a ser alto, que es, claro que sí. Si vos atacás empleo público, salarios, mucho gnocchi que es político y que al dejarlo afuera, la más probable que te diga, mira, vos me dejás afuera, yo te gatillo tal cosa y te hago volar la puerta o lo que sea, te ¿no? como la cubierta en la calle. Claro, exacto. Entonces, o 40 tipos que te cortan la ilía con un montón de gente que tiene que ir a su trabajo. Entonces, ahí políticamente. Bueno, es lo de siempre. El hilo se corta por lo más fino, lamentablemente. ¿Cuál es lo más fino acá? El sector privado. Como el sector privado son millones de personas, más que los que manejan la política, que son diputados, senadores y políticos. O sea, el poder de lobby que tiene el político, que es el que maneja el presupuesto, no tiene nada que ver con millones de consumidores que nadie los representa. Entonces, acá hay que saber diferenciar muy bien. El sector privado, que por ser mucho está muy atomizado y no tiene quien lo represente adecuadamente, y luego la política, que es la que maneja el presupuesto y el gasto público. Pero acá hoy el ajuste que está ocurriendo en la economía es formidable, no es que no haya ajuste. Lo que pasa es que el ajuste es más silencioso que si el ajuste lo hiciera la política bajando el salario de los empleos públicos. Hoy la gente no llega a fin de mes como consecuencia de la inflación. Eso es un flor de ajuste. Hoy el empresario te invierte poco y nada, porque con los costos laborales que tiene que pagar, con el costo de la energía que tiene que pagar, con los costos impositivos que tiene que pagar, no le queda margen para invertir. Entonces también el empresario está ajustando. Ahora, nadie habla desde la política del ajuste que hace el sector privado. La política te habla de ajuste solamente cuando tiene que enemistarse con un jubilado o con un empleo público. Pero que acá hay a uno como persona del sector privado y equidistante, creo, tiene que tener muy claro esto. Acá ajuste hay. Es mentira que no haya ajuste, hay un flor de ajuste. Ahora, el ajuste no tiene
yo te diría, el poder del lobby para mostrarse de manera más cruel frente a la televisión, frente a las radios, que sí lo tendría si lo hace la política. Mi hermano López Murphy, en el 2001, por un ajuste de nada en el gasto público, duró una semana. Sin embargo, el sector privado perdió los depósitos después a manos de la política, porque la política no hizo el ajuste del gasto que había que hacer, ¿me entendés? Sí, sí. O sea, esta es una sociedad que en algún lugar está muy mal de la cabeza, porque prefiere perder los depósitos, como fue en el 2001, con tal de que no hubiera una baja de salarios en el sector público, ¿no? Y eso un poco está en otro orden, afortunadamente, está pasando hoy también. Hay un ajuste formidable, pero se habla poco de ese ajuste, porque lo hacen los que no tienen poder de lobby. Hay dos palabras clave que son expectativas y señales, ¿no? Señales políticas. Perdóname, acá el ajuste va a ocurrir igual, ¿eh? No es que el ajuste no va a ocurrir. Ahora, digamos, el único margen que le queda a la política es hacer un ajuste ordenado, haciéndolo, poniéndose al frente del gasto público, del déficit fiscal, del corralito cambiario, o sea, el cepo, o que ocurra de manera no tan ordenada. Pero el ajuste va a ocurrir y va a seguir ocurriendo. O sea, si vos no ajustás el fisco, vos vas a seguir con la economía estancada, cerca de la recesión, con una inflación que se va a acelerar. La pérdida de reservas va a llegar a un momento que va a ser tan grande que va a generar mucha más tensión cambiaria de la que tenemos. O sea, el ajuste va a ocurrir. Yo lo que digo hoy, dado que estoy convencido que va a ocurrir, ¿por qué la política no se pone al frente del ajuste y lo hace ordenado? Para que no ocurra como fue con Martínez de Oz, con el plan austral, con la convertibilidad, que se hace de manera desordenada. Del otro lado, productores que cosecharon su trigo, la realidad es que la venta de trigo es bastante pobre en este momento, no se ha vendido mucho, además la producción es baja. Con el tema de la soja hay todavía un poco de retención de la campaña pasada y hay muy poca venta anticipada de lo que es la soja próxima. que está por venir, que más o menos con alguna lluvia, qué sé yo, pinta Parece que va a ser venir una buena campaña, 54 millones de toneladas, qué sé yo. Todo eso serían ingresos de dólares, etcétera. Ahora, ahí viene el tema de las señales, ¿no? Cuando vos ves que el dólar paralelo se pica, cuando ves que Kicillof sigue devaluando y vos decís, bueno, sigue pero no me da ninguna señal de nada, ¿vos qué haces? ¿Esperás a que siga? Claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Es lógico lo que está ocurriendo en el Sí, campo, me parece esperar. lógico. Me parece que es lo más lógico, sin duda. Porque aparte el gobierno ha sido muy claro, el gobierno va a seguir devaluando el dólar oficial. Es como que es una tablita en algún lugar. Claro. Te dice, mire, hay personajes del gobierno que le he escuchado decir que el dólar a fin de año para ellos, el oficial, va a estar a 9. O sea, si te dicen que va a estar a 9, ¿por qué vas a vender a 6,5 o 7? Claro. El mismo gobierno te está invitando a no liquidar. Y cuidado, debo dejarlo claro. El productor de grano, de cualquier grano, tiene todo el derecho a quedarse con la mercadería. Y el gobierno no tiene ningún derecho a decirle que la venda. No tiene absolutamente nada que ver el problema de reservas y cambiario con el productor que cosecha soja. La soja es del productor, no es del gobierno. Así que el productor puede hacer lo que quiere con su soja. Porque si vamos a cometer la ridiculez de asignar el problema de las reservas al productor de soja que no vende soja, digamos que entonces el problema también es que este país ha sustituido pocas importaciones y hemos ahorrado pocos dólares, digamos, ¿no? Porque, Claro. pues si miramos por el lado del productor de soja, miremoslo por lo que ha sido la matriz de este gobierno durante la última década, que es sustituir importaciones. Ha fracasado tanto el modelo de sustitución que faltó sustituir por ahorrar dólares, digamos. Así que yo creo que lo más lógico es esperar, sí, sin duda. Si uno hiciera un cálculo macroeconómico, ¿no? De lo que pueda llegar a ser, bueno, la entrada de dólares que va a entrar, uno ya sabe, mira, mal que mal, soja, trigo, maíz, etcétera, van a entrar dólares. Ahora Casamiquela está desesperado tratando de armar una mesa a ver si podemos exportar carne. O sea, dentro de todo lo malo que pasa en el país, te está marcando señales de que hay que hacer esas cosas, que es exportar y salir Sí. al mercado. Entonces, cuando uno me dice, bueno, a lo mejor pueden entrar 15, 20 mil, 30 mil millones de dólares, ¿no? Si uno hace ese cálculo de lo que entra, lo que se escapa, etcétera, etcétera, ¿cuál debería ser la lógica de un valor de dólar para este año? Yo sé que es Yo creo difícil el mercado, hacerlo, yo ¿no? creo que Pero el mercado paralelo, que es el único mercado libre que tenés, te está marcando el derrotero del dólar. A su vez, el dólar libre, cuando uno mira los números, mira, desde que se lanzó el cepo, en octubre de 2011, han pasado un poco más de 2 años. Dado que hay 250 días hábiles por año aproximadamente, tenés 500 rondas o casi 600 ya de mercado de cambios, 600 días de operaciones en mercado de cambios.
es notable cómo el valor del dólar libre se acerca mucho a lo que se llama el dólar de convertibilidad. O sea, la división, la relación que hay entre la cantidad de pesos que emite el central y las reservas que tiene. Eso te arroja un valor del dólar. Y el dólar blue, el dólar libre, se ha ubicado, no paradójicamente ni curiosamente, sino razonablemente cerca del valor de convertibilidad. Y hoy ese valor de convertibilidad no para de subir. Hoy está cerca de 12 pesos y medio ya el dólar de convertibilidad. Y el blue tenés en 11, bastante cerca. Claro. Es decir, yo te diría, ¿cuál es el valor del dólar razonable? El valor del dólar libre. Y el valor del dólar libre muestra mucha similitud con el dólar de convertibilidad. O sea, ¿a qué valor del dólar? A la cual todos los pesos que emite el Banco Central se podrían convertir en dólares. Pongámosle un termómetro, vos como economista, como médico de la economía, pongámosle un termómetro a todo lo que viniste analizando y lo que se viene en el 2014. Entonces, si yo fuera un político te diría, ¿hasta dónde soporta, tomemos esta palabra, el país, la sociedad esto? O sea, se puede seguir perfectamente bien 2 años más siguiendo esto, que además, como va mostrando en todas las variables, cada una te va mostrando que te enfermas más cada día. Se puede seguir perfectamente mal, más que bien. Bueno, la pregunta tuya en algún lugar es, ¿se puede seguir así en esta letanía sin que haya una crisis? Claro, que dé vuelta a todo. Sí. Yo te diría, es poco probable que vos puedas seguir perdiendo reservas a la velocidad que la venís perdiendo sin tener mucha más tensión financiera de la que tenés. A ver, pongámonos en estos términos. Las reservas han caído, número redondo, 20.000 millones de dólares desde que se lanza el cepo. Dado que el cepo tiene más o menos 2 años, 20.000 dividido 2 te da 10.000 por año. O sea, desde el cepo las reservas te han caído a una velocidad de 10.000 millones por año. Pero eso oculta que en el 2013 en realidad la caída de reservas fue de 13.000 millones, claro, no de 10.000. Y la otra cosa que oculta este promedio simple de 10.000 es que la pérdida de reservas anualizada del último trimestre de 2013 es parecido al stock de reservas que tenés hoy, 30.000 millones de dólares. Con lo cual, si se cumpliera lo que pasó en el último trimestre de 2013, en 12 meses no tenemos nada. Tenés 0 reservas. Si esto es así, mucho antes del 0 vos tenés una crisis. O sea, yo con esto no estoy pronosticando una crisis de ninguna manera. Lo que digo es, hay una ruta que es insostenible. El gobierno no puede pensar perder alegremente 15.000 millones de dólares en el 2014 de reserva sin pensar que no va a tener un problema mucho más serio con el nivel de actividad, con el dólar paralelo, con las tasas de interés. O sea, el gobierno debería atacar el problema de la pérdida de reservas urgente. Lo ideal sería que lo ataque atacando la raíz del problema, que es fiscal, y la desconfianza generada por el cepo. Acá debería congelarse el gasto público, poner el dólar oficial al nivel del dólar libre y eliminar el cepo. Eso es lo que habría que hacer. Ahora, si no lo quieren hacer porque esto huele a ajuste, por lo menos debería mandar al gobierno o al Banco Central a colocar deuda para absorber peso, porque esto no converge así. O sea, es difícil que se pueda estar muchos años de la manera en la cual estamos porque esto no converge. Y yo le agregaría 2 cosas más a esto. Ya que técnicamente no converge, hay que agregar la problemática sociopolítica. Estamos viendo que los conflictos sociales ya son de media corriente. Hay que ver ahora cuando se empiecen a negociar paritarias en febrero, marzo o abril a qué nivel se cierran. Y la otra cosa es el tema de la deuda en New York, cuyo tema ha desaparecido de la tapa de los diarios, pero la Corte Suprema en algún momento de 2014, el año que estamos corriendo ya, se va a expedir acerca de si toma el caso argentino o no. Y ahí, como el fallo probablemente sea adverso, Argentina va a tener que tomar la decisión si acata el fallo y paga o desacata y defaultea. No es un tema menor este a tener en cuenta. O sea que sobre una ruta insostenible que te puede generar una crisis en cualquier momento, hay que tener además 2 cosas más en cuenta, que es la situación social política y el tema de la deuda. Tratando de ser, de mirar el vaso muy lleno y ser súper optimistas, ¿no? Ojo, yo no estoy viendo el medio vaso vacío. No, pero ahora no, te lo voy a encarar por otro lado. Posible. O sea, déjame decirte algo, el medio vaso lleno es que hoy escenarios
que en Argentina nunca se puede descartar porque pasa de todo acá, pero escenarios caóticos como una hiperinflación o un 2001 son menos probables o poco probables. Si bien en Argentina nunca digas nunca, te diría, es el medio vaso lleno que yo podría ver. Sí, sí. De todas maneras, hace 3 años cuando la mayor parte de los economistas como vos lo analizaban, lo veían casi como imposible. Y hoy ya no se ve tan imposible. Yo imposible, en Argentina nunca digo que nada es imposible porque la verdad que acá pasa de todo. En Argentina entonces yo digo, y lo he dicho siempre y lo voy a decir siempre, acá puede pasar de todo. Porque realmente pasa de todo. Ahora, creo que un escenario 89-2001 es poco probable todavía. Lo de ser optimista te lo decía para analizar un poco las maniobras que uno más o menos empieza a ver en Kicillof. A ver. Por eso te decía, ¿no? Porque cuando uno lo quiere analizar en crudo, lo más probable es que uno diga que estás en desacuerdo con muchas cosas. Pero tratando de mirar, yo miraba, el tipo se ha dado cuenta por lo menos que hay que seguir devaluando. No porque sea bueno devaluar, sino porque se te escapa. Y si no, de otra manera. Otra cosa que parece darse cuenta es que la industria, si no tiene competitividad, digamos, no solo ya no exporta, sino que además no va a tener mercado interno, ¿no? La otra que me parece que se da cuenta que la inflación existe, está, y la va a tener que blanquear con el nuevo índice de precios. O sea, que el tipo en eso... Otra que fue una señal que me impresionó ayer de un tipo que viene del marxismo, keynesianismo, etcétera, etcétera, es decir, no, paró a los otros dos, que parecían más liberales, y lo paró con el tema de bienes personales en un momento donde la gente está, como dijiste vos, curva la feriana al mango, ¿no? Entonces, si vos analizás eso y algunas otras muchas cosas que vos por ahí ves, ¿cómo lo verías ahí? ¿Como un tipo que dentro de esto tiene más claridad que otro? No, yo no lo creo, eso no. Yo, empezando por lo último, la verdad, claro, la verdad que pretender hacer pagar a la gente bienes personales en función de la cotización de mercado de las propiedades es una locura absoluta. Pero es una locura absoluta, ya desde el vamos y desde la mínima. El Estado recauda 1 billón de pesos, el nacional nada más, AFIP, 1 billón de pesos por año, o sea, 1 millón de pesos y no les alcanza. Hasta Chegaray mismo dijo que iban a ser 500 millones de pesos por año que le iba a dar esto nada más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la verdad, era tan ridículo que bueno, sí, el medio vaso lleno es, bueno, el ridículo no fue, pero bueno, era un ridículo. Sobre las otras dos cosas que vos decís, haber empezado a devaluar al ritmo de la inflación. Cuidado, que el costo que ha tenido comenzar a devaluar al ritmo de la inflación ha sido que la pérdida de reservas anualizada, como te decía antes, del último trimestre ha sido igual al stock de reservas que tenés. O sea, vos aceleraste el ritmo de devaluación y aceleraste la pérdida de reservas. Cuando supuestamente vos, cuando devaluás, más allá del tema competitivo, lo hacés para dejar de perder reservas. Acá te salió el tiro por la culata otra vez. Ya te había salido el tiro por la culata con el cepo. Lanzaste el cepo, se te derrumbaron las reservas. ¿Y por qué las reservas se te ha acelerado la caída por haber empezado a devaluar a la velocidad de la inflación? Porque el mercado te anticipó. El mercado sabe que vos vas a devaluar al ritmo de la inflación. Entonces te anticipa y no te vende. Ahora, no tenía otro camino. Suponete que lo hubiera dejado, digamos, hubiera dejado el dólar a 5.80. Lo que pasa es que yo creo que el camino es que te queda menos margen para hacer las cosas. Vos fijate que no hacer las cosas que tenés que hacer te acelera el deterioro ya. Claro, te obliga a hacer cosas que te afectan la enfermedad más. Vos en 2011, en lugar de hacer el plan de ajuste fiscal y de evaluar, te metiste con el cepo. Se te derrumban las reservas. Para parar el derrumbe de las reservas, empezás a devaluar a la velocidad de la inflación. Vos decís que bien, bueno, no se atrasa más el tipo de cambio. Pero eso te genera expectativas de devaluación creciente, se te derrumban más las reservas todavía. Entonces fíjate que cada vez tenés menos chances para no hacer lo que tenés que hacer. Entonces cada vez es más urgente hacer un plan de ajuste fiscal y monetario para bajar el déficit y bajar la tasa de inflación y poder abrir el corralito. Cada vez te queda menos margen. Yo insisto con estos dos ejemplos. El gobierno lanza un cepo cambiario para parar la pérdida de reservas y la acelera. El gobierno comienza a devaluar a la velocidad de la inflación y acelera más la pérdida de reservas. Está clarito que tenés que hacer lo que tenés que hacer. Ajuste fiscal, monetario, eliminación de cepo. Cuando uno mira hacia adelante,
y a vos te dijeran, yo te lo pregunto cada vez que te veo, ¿no? Te dicen, a ver, José Luis, véngase de ministro. Y vos suponete que fueras, ¿no? Suponete que le creyera, Cristina viene, te dice, mire, yo hago lo que usted me dice, vamos a cambiar todo. Ahora, hay un gran componente acá de, más allá de medidas económicas, hay mucho de política, negociación, sentarte incluso con los privados, porque si vos haces ajuste en lo público, te podés sacar la resaca que no trabaja y tratar de ver cómo lo neutralizás políticamente. Sí. Pero después tenés otro tipo que a lo mejor es un tipo muy útil y tenés que tratar de negociar con el privado, sí, ¿no? Que la industria automotriz vuelva a andar, que la construcción vuelva a andar, sí, que el sector de la cadena agroindustrial te lo lleve, sí, armar leyes laborales, tenés que armar un conjunto, un paquete de cosas, ¿no? Tener un cinturón de contención, porque si vos dejás 3 millones de tipos en la calle, sin trabajo, generas un desajuste total, ¿no? Sí. El tema energético, el déficit, sí, energético, digamos, es todo un conjunto de cosas complejas, ¿no? Debe, sí, llevar su tiempo y debe, sí, llevar mucho de pararte delante de otro. Mira, el tema es que gente como yo y otros, Roberto Kachanowski, Agustín Monteverde, hay cosas que las venimos advirtiendo hace más de 10 años por lo menos. Entonces, ahora, a mí no me sentás del otro lado, del lado del presidente, pero no, yo ya te dije 10 años que esto era inviable, ahora voy a pagar los costos yo de esto, no, por supuesto que ahora tenés que hacer... Pero se puede salir. Pero siempre se puede salir, la pucha, hemos salido del 2002, mirá si no vamos a salir de esta, que es infinitamente menos grave que lo que teníamos en 2001. Pero vas a tener que pagar costos, lamentablemente. Mira, Argentina es un país que hace un siglo crece a una tasa decepcionante, paupérrima. Crecimos a la tasa a la cual crecen los países ricos, no más de 3% por año. Cuando siendo un país de ingresos medios, Argentina debería crecer por lo menos al doble de lo que crece un rico, porque el rico ya llegó a un umbral de ingreso per cápita de 50, 60 mil dólares, claro, que le da para no crecer nada, o 3 nada más. Nosotros tenemos un ingreso per cápita de 13 mil dólares. O sea, nos falta 4 veces el ingreso per cápita de los países ricos. Ergo, para hacer el catch-up de ese ingreso per cápita de los ricos, deberíamos crecer al doble que los ricos. Ahora esto ocurre hace un siglo, 80, 50, 40, 30 años, no ocurre hace 2 días. O sea, no importa en el punto del tiempo en el cual te pongas, en el último siglo creces a la tasa de los países ricos, es nada. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, ocurre por estas cosas. Cuando hay que hacer los ajustes no los hace, cuando hay que ser prudente descalificás al que te dice que tenés que ser prudente, y después estamos discutiendo estas cosas. Bueno, ahora hay que tener en cuenta la contención. Bueno, está bien. Sí, hay que tenerla en cuenta, pero lo tenés que hacer. 3, 4... Porque mira, acá, Ricardo, nos hemos pasado una década llenándonos la boca con la redistribución del ingreso y la pobreza, y hoy estamos discutiendo lo mismo. Así que ha habido una falla de fondo. Porque cuidado, acá hoy es fácil descalificar al kirchnerismo porque realmente la corrupción que hay en este gobierno creo que nunca ha ocurrido en la Argentina. Pero eso no nos debe hacer olvidar que acá ha habido un fracaso rotundo del progresismo, que está adentro del kirchnerismo, que es poner el énfasis solo en la redistribución y no en crecer como lo hacen los países prósperos. Los países prósperos crecen porque cobran impuestos razonables, y si no son razonables, son obsesivos en devolverle a la gente esos impuestos con bienes públicos, se respetan las instituciones, se respeta la independencia del Poder Judicial, son economías abiertas al comercio, hay énfasis en la educación. Entonces, si vos querés ser un país de ingresos altos, tenés que hacer esas cosas. Pero acá ha habido un fracaso del progresismo en general y del kirchnerismo en particular, sin duda. Pero no es solo un tema de kirchnerismo ladrón. Acá hay un fracaso del progresismo. Tengo las 2 últimas para hacerte. Sobre la base de este diagnóstico que haces ahora y mirando lo que se viene adelante en opciones políticas, ¿no? Toda una especie de panradicalismo, pansocialismo que se va conformando, que creo que está más avivado de que tiene que generar, si no, no va a poder distribuir nada, ¿no? El masismo por el otro lado, con algunos economistas que se han ido acercando, con sus políticas, etcétera. De repente un Macri que también tiene sus opciones. ¿Cómo los ves a ellos en la capacidad de poder poner esto en caja y llevarlo de alguna manera a este crecimiento o a este inicio de crecimiento que nos debemos como país? Yo creo que es difícil que cualquiera de las opciones que vos nombraste generen
100 años, 80, 50 o 30 de una tasa al doble de la que tenemos que crecer, 6. No lo veo ninguno. Con ideas consistentes con una tasa del 6 en 30 años, no en 10. Porque en 10, después de una gran crisis... Sí, acá lo vimos, 8, 9, tuvimos tasa. Bueno, entonces, después de un incendio creces al 8 y 9. Ahora, mantener una generación, que es el desafío que Argentina no puede lograr hace un siglo, crecimientos al doble de los países ricos, yo creo que ninguno de estos que vos nombrás... No, en realidad, la clase política no tiene estas ideas para mí hoy. Pero sí, casi todos los que vos nombrás tienen ideas como para sacar a la Argentina de esta cosa, de este destino venezolano, prehistórico, cavernícola, la cual nos lleva al kirchnerismo, eso sin duda. Yo diría hoy, casi todas las opciones que hay al kirchnerismo son mejores que el kirchnerismo. Ahora, ninguna la veo con uña de guitarrero para hacer de Argentina el país que creo, no solo que nos merecemos, sino que deseamos, ¿no? Estamos medio cansados ya de crisis recurrentes, ¿no? Te hago la última. Pensando un poquito en la inflación, si bien, como decís vos, es muy difícil predecir lo que puede pasar, pero da la sensación de que enero va a dar cerca de un 4, 3 y pico, 4, algunos cuando lo extrapolan dice si lo llevas va a ser el 40, ¿viste? Entonces todo el mundo se asusta. Todo eso seguramente va a traer alzas salariales, gremios pidiendo, aunque algunos gremios ya son bastante piola y dicen, mirá, si yo te pido el 40, me pasa como la curva lafariana, como decís vos. Claro. Acá va a haber uno que dice, mirá, está bien, sí, yo te garpo el 40, pero queda la mitad. Sí. ¿No? Y entonces vas a tener la mitad cobrando 40 y el resto no cobrando nada. Sí. Eso yo creo que me da la sensación de que ese tema salarial que impacta tanto en lo privado como en lo estatal, me da la sensación de que va a ser un tema que va a impactar. Es decir, para ¿hasta mí dónde? La negociación salarial yo te la contaba antes, ¿no? Yo te hablaba de la tensión fiscal monetaria por un programa que está votado, más el tema New York, la deuda, más el tema sociopolítico, dentro está la negociación salarial. Yo creo que la negociación salarial es medio bisagra a lo largo de este año. Claro. Y la veo muy complicada por cómo viene, digamos. Pero si eso fuera el 25%, de alguna manera podría actuar como un efecto freno, ¿no? Sobre todo sobre el gasto, ¿no? Sí. En general, y eso frenar un poco la inflación, porque si, a ver, en vez de comprar 2 Coca-Cola, me compro una. Sí. Ahora, si llevamos a 40, posiblemente eso alimente más la inflación, pero por otro lado aumente el desempleo, ¿no? Yo creo que, mirá, en términos de pronóstico o de sensación térmica, creo que Argentina este año va a pegar un salto hacia arriba en la tasa de inflación. Si terminó en 30... No hay con qué frenarla. No es que no hay con qué frenarla, no veo... Siempre, o sea, todo se puede evitar lo malo y todo lo bueno se puede lograr. El tema, cuando yo te digo que veo que salta la inflación... Sí, con estos pilotos. Veo con estas ideas, estos pilotos, el consenso que hay de lo que hay que hacer, digamos, ¿no? O sea, cuando yo te digo que creo que la inflación salta un poco, no es porque no se puede evitar el salto, sino que cuando digo salta un escalón más arriba es porque veo lo que piensan los que están ejecutando la política, ¿no? Yo creo que vamos a un escalón más arriba. Si fue 25 groseramente 2012 y 30 2013, puede ser tranquilamente entre 35 y 40 el 2014, sin duda que lo puede ser. Y así va a seguir, te diría, mientras vos no ataques el foco del problema, digamos, ¿no? Anualizado, diciembre y enero ya te da 50%. Sí, son 2 meses muy atípicos, ¿no? Son los que siempre impactan más por gasto. 5 puntitos más de inflación puedes tener tranquilamente durante el año 2014. Y a nadie debería asustarlo o generarle pánico eso. Porque es la lógica en la cual entró Argentina, digamos, ¿no? ¿Lo resiste la actividad privada? No, yo creo que si la inflación es esa, la actividad privada, en el mejor de los casos, va a estar estancada este año, con respecto al año pasado. Lo que hay que acostumbrarse en la Argentina, que desde hace 2 años estamos en estanflación, o sea, la economía no crece o cae o sube muy poquito, inflación creciente y con una tensión financiera que creo que hay que prestarle mucha atención, creciente en el mercado del dólar oficial, paralelo y de reservas, ¿no? Y luego, insisto, los dos hitos que hay que agregarle a todo este análisis es el tema de la deuda y el tema sociopolítico durante la negociación salarial que se avecina en marzo-abril, digamos, ¿no? José Luis Espert, y un análisis, lo pasé por todos lados. La realidad, pues, tal vez me habré olvidado de alguna cosa, pero que fue casi como un examen. San Lorenzo campeón, por ejemplo. Qué grande, felicitaciones. Y al Papa Francisco. Sí, muy bien. Bueno, le agradecemos mucho, como siempre, estar acá en su estudio, poder charlar y adelantarle a usted ahora, a principios de enero, estas cosas que, bueno,
como gente que está en el campo, en la actividad agroindustrial, a todos nosotros nos sirve para prever un poquito lo que viene. Gracias de nuevo. Un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Con usted nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.